Ven, tócame, Señor, quiero recibir. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento y que este tiempo sea de gran bendición para muchos. Señor Jesús, Tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que cures los traumas que provocan las turbaciones de nuestro corazón en tiempos difíciles. Tú conoces mis problemas, los pongo todos en tu corazón, del buen pastor y Padre. Cura las heridas de mis recuerdos, a fin de que nada de que me haga permanecer en el dolor o en la angustia o preocupación me pueda superar más que la fe que me puedes dar. Concede, Señor, la curación del dolor que me oprime. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la restauración y la vida. En tu bendito nombre, Señor, pedimos esto. Amén. Bueno, vamos a hablar del tema de la identidad en Cristo me sana de las enfermedades. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás enfermo? ¿Sabes por qué? ¿Crees que hay alguna buena razón, un buen propósito en medio de tu enfermedad? El propósito de este mensaje que se va a dar es que conozcas razones por que Dios permite enfermedades. Enfermedades en personas de la Biblia. Vamos a hacer un panorama completo de aquellas personas que bíblicamente nos enseñan acerca de la enfermedad. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia fue que le vinieron a ellos la enfermedad? Para ello tenemos que primeramente saber que la esclavitud por corrupción se encuentra sujeta al cuerpo, porque día tras día envejece y se deteriora, y tiende a dañarse y padecer dolor, tristeza, desánimo, desconsuelo, depresión y aflicción y desespero. El que quiere vencer debe entender que su vida no debe ser esclavizada, sino sana a través de lo que Jesús hizo en la cruz. No debe considerar lo que el mundo diga, lo que causa las enfermedades, porque hasta el momento sabemos que la causa y las razones de la mayoría de ellas todavía son extrañas para la ciencia. Para una humanidad llena de corrupción que crea diferentes bacterias o enfermedades hechas de la nada. Pero para nosotros los hijos de Dios tiene su razón de ser bíblicamente. Uno de los ejemplos es las heridas de la infancia, al cual vamos a introducir en este tema. Es uno de los conceptos más antiguos bíblicamente hablando y que ya
psicológicamente se ha comprobado que trasciende el cuerpo y son experiencias dolorosas vividas bajo un momento de vulnerabilidad que se dan desde la infancia, dejando huellas en el pasar de los años de la vida, en el pensar, en el sentir, en el percibir. Le llega a caer una y otra vez en experiencias nocivas y similares por las que pasaron en daño a sí mismo, afectando a los demás, generaciones enteras. Desde el vientre de la madre, el sentido del oído es el primero que se desarrolla y permite que desde el vientre haya una conexión no solamente con Dios, sino con los padres de la tierra. En ese punto de la concepción, el bebé comienza a percibir frialdad, distancia, agresividad, rechazo por el estímulo de sus padres, pero también puede recibir amor, consuelo, muchas cosas buenas. Y esto puede ser una cadena que se forme genealógica en donde se unen parejas entregando el mismo tipo de situaciones vividas, en el que el feto percibe y ninguno puede negar que es un fenómeno social y psicológico que debe tratarse individualmente en cada persona. No es nuevo y está a la vanguardia. Romanos 8, 21, 23 nos enseña: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando esa adopción, la redención de nuestro cuerpo ante nuestro Padre Celestial. Estos versículos nos explican de una libertad que podemos alcanzar en Cristo por la identidad paterna primeramente con Dios, una identidad que no es corrupta. Al reconocerla como la más genuina que estamos recibiendo y que nos puede dar ese valor total del verdadero rol de padre, esos los dolores de parto no serían la situación vivida de toda persona. Todo lo que el vientre allí recibe de la madre, en la mente del feto se está formando, construyendo ideas buenas de amor o de rechazo, en donde afecta a su corazón en heridas terribles e incurables, porque esa es la verdadera realidad que nos muestra cada hijo cómo fue concebido, sin amor, en rechazo. Y ese hijo comienza desde pequeño a presentar muestras claras de todo su dolor que recibió o del amor que recibió. No solo los hijos de Dios que tenemos las primicias, sino aquellos que esperan ser adoptados en tiempos finales como es este, pueden constituirse como hijos de Dios.
Y esto nos habla que cuando tenemos esa entrega hacia Dios, hemos alcanzado una parte de la sanidad, pues ya sabemos ubicarnos en Él como Padre y Dador de todas las cosas, que poco a poco podemos practicar y que se nos hace creer que difícilmente es imposible sanar, mucho más del que ellos sacan provecho, diciendo que es un sacrilegio decir que se puede lograr la sanidad. Para ello, tienes que entender que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y que nuestra identidad está en Cristo. Así como tu huella dactilar es diferente a todos, es única y exclusiva, Él también te ve que eres la niña de sus ojos y que debes de ser ese hijo adoptivo, fruto de su simiente santa incorruptible, que se estará preparando para recibir esas sanidades poco a poco en la práctica de su diario vivir en Cristo. La Biblia enseña que la enfermedad aparece cuando hay pecado. El cuerpo lleva las consecuencias. Corintios 6:18 dice: huid de las fornicaciones, cual otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay diferentes pecados ante Dios, desde fornicar hasta omisión, porque el que omite algo que es bueno de hacerse le es pecado, dice la palabra de Dios. Es el principal razón de que se aparezca enfermedades. Un ejemplo, una lesión física nos ayudará a derribar mitos que tenemos en cuanto al pecado. Conlleva enfermedades, las lesiones físicas. Suele gravar nuestro cuerpo cuando no se cuida ni se sanan correctamente la física. Son limitaciones porque no puedes hacer que crezca un hueso que te falta por ser imputada tu pierna. Otra cosa son las lesiones psicológicas, que van muy unidas a las lesiones espirituales. Se pueden tratar, sanar y llegar a estar bien. Tenemos pocas limitaciones al llenarlas de programas correctos. Pueden superar lo que pasa y tiene una razón para creer que lo imposible se puede volver posible mediante la fe. Job 3, 21-26 dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. La mente tiene un campo de acción enorme. Nuestra mente tiene que ser renovada en Cristo y ser obedientes en Él, porque lo contrario vendrán espíritus malignos que nos enseña la palabra, serán verdugos opresores al batallar en nuestra mente con una culpabilidad. Nuestro cuerpo dice lo que la voz se calla. Mateo 17, 21-23 dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño muchas veces le he hecho en el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ubícate en la situación de este padre con un hijo que desde la niñez venía enfermo y su enfermedad le traía opresión, verdugos a la mente que lo oprimían, para tener unas reacciones como de loco. Aquí podemos ver
que pudo haber recibido el hijo desde el vientre de su madre a través de los estados emocionales, comportamientos de inconsciencia humana, estados emocionales en conflicto que pueden ser sanados. Ejemplo. Un ejemplo claro es el estrés. Por su reacción emocional se efectúa toda enfermedad. Tiene estados emocionales en conflicto que puede sanarse, autosanarse por sí mismo. El estrés es un hecho catastrófico del estilo de la vida del ser humano, que se puede llevar en un momento determinado. Es una respuesta natural y sistema de defensa del organismo para proteger la vida que nos hace exageradas causas sentir el estrés. Una de ellas es el miedo. Hay 118 miedos. Cada uno tiene los suyos, que toca sintetizar lo que causa este estrés por miedo. ¿Qué hay detrás de los miedos? ¿Qué es lo que motiva al miedo y al estrés? Es una causa mental. Estamos emocionales en conflictos desde el vientre. Hay 300 estados emocionales y existen 7 miedos dominantes en cada persona. Son únicos, exclusivos, pueden ser hermanos, pero tiene 7 en conflicto. ¿Cómo puedes sanarlos en un estado de conciencia donde hay sueños y lucidez? Esos sueños que batallan al dormir y en el momento de levantarnos, esa lucidez, medio dormidos, medio despiertos, es el que te permitirá una máxima capacidad para aprender, para instruir, para recordar, para crear de alta inteligencia única para cada persona. Ahí se puede autosanar. Pero para ello tienes que saber qué te dice tu cuerpo ante cada enfermedad. Un ejemplo de esto es cuando el Señor dice en su palabra: el que temprano me busca, temprano me halla. Pues como sabemos, el enemigo ataca más de noche, viene como ladrón en la noche. Y es allí en total calma, allí delante de la presencia de Dios, en medio en que se parte el final de un día y el inicio de otro, en donde allí tú vas a poder tener esa lucidez de despertar en una capacidad de instrucción del Señor para recordarte con inteligencia esos estados emocionales que pudiste tener en el día o que te están abatallando al transcurrir de tu vida. Pero el mensaje del cuerpo es único y exclusivo. El cuerpo reacciona según como somos el ser tripartito. Sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sabemos que somos alma, cuerpo y espíritu. Y como somos ese ser tripartito, trascienden esos 3 seres tripartitos. Uno de los ejemplos es el resfriado. Cada somatización tiene una causa y razón emocional. El resfriado es un llanto del alma y viene del estado emocional en conflicto. ¿Por qué en conflicto? La garganta es la voz, la capacidad de expresión. Es el verbo que se hace carne cuando el Señor nos habla, que nuestra voz está para instruir, dirigir, pero cuando Jesús se hace carne en nosotros,
la carne se hace, pero también puede suceder que hay una impotencia, que la capacidad para dar órdenes no está siendo coartada. No sale, no funciona. Alguien te da un golpe en el rostro, en la boca y te dice, corrigiéndote, cállese chino mocoso. Entonces queda coartada la garganta y después afectamos la tiroides, la laringe, una cantidad de efectos en todo lo que tiene que verse con la capacidad de hablar. Otra de las partes que podemos ver afectadas en medio de todo lo que el panorama bíblico nos habla de las enfermedades que trascienden en el espíritu es el estómago. Cuando tenemos gastritis, estómagos que arden, está alrededor de diferentes órganos, el hígado, el vaso, el páncreas, el estómago. Tú digieres un alimento, pero también digieres en el espíritu un amor, porque el alimento es el sustento de Dios en amor a la humanidad. Se está nutriendo de un alimento ágape, único, principal para Dios, que tiene un amor gratuito, inmenso para la humanidad. Con una acción de bendecir los alimentos, demostramos una satisfacción. Ni crecer ni prosperar se pueden evitar. Es lo primero que recibimos de Dios en un momento de tomar esa leche de Dios no adulterada, cuando se trata de la palabra de Dios. Pero cuando recibimos la leche de la madre al nacer, llena de amor, que sale muy cerca de su corazón, que nos dio de mamar, ese alimento va unido con el amor de su corazón. Y esos son los efectos de las enfermedades del estómago. Pero también podemos ver la diabetes, que es tristeza en el alma, y una falta de dulce en su vida. Falta de sentir felicidad y de darse tiempo para vivir, soñar, reír. Falta de lúdica. Personas que no saben llegar y dar el lujo de descansar, que son adictos a lo laboral, al dinero. No disfrutan la vida que Dios les ha dado. Eclesiastés lo dice, que trabajan y trabajan y tanto trabajan que al final todo su sustento queda en manos de otro. También podemos ver el dolor de cabeza intenso, que tiene varios centros, pero el aspecto fundamental está en las sienes, en la nuca, porque allí es donde se sienten todas las frustraciones pensaderas y a batallar de situaciones en la mente que no se han cumplido con un anhelo de cerrar ciclos. El ejemplo es el estudio de no lograr un estudio culminado hasta la universidad. Hay una frustración mental. Y el dolor de cabeza son esas frustraciones traídas a nuestra vida. Ya sea por el entorno que vivimos, que decidimos escoger ese medio y ese ambiente donde vivimos, que nos da el abatallar de la cabeza. Y no sabemos cómo impedir esa frustración e impotencia de vivir bajo una economía poca, llena de ruina o de escasez, o un entorno en donde no podemos progresar. También tenemos las alergias, una alergia
ocasionada por un estrés, pero que es también una exageración, la reacción del organismo para defenderse de algo. Esa alergia puede ser potente, puede generar una alergia drástica, una dermatitis atópica crónica. El organismo reacciona violentamente para defenderse de algo inocuo. Son personas muy prevenidas. Y es allí donde el efecto de traer situaciones externas, diagnósticos externos, dificultan más el que esas alergias puedan ser sanadas, porque hay prohibiciones médicas. Y hace mucho más el vivir, el que esas defensas dejen de reaccionar violentamente ante cualquier situación que lo prevenga, que lo quiera prevenir. La hipertensión carga emocionales no satisfechas, es la fuerza que mueve la sangre. La sangre es la vida que Dios nos dio. La tensión es el tono con que manejo mi vida. Entonces es un tono exagerado. Esas cargas emocionales que cuando tú te das cuenta, la persona que sufre hipertensión es como si le oprimieran el cuello y se hace una carga en los hombros, un ardor fuerte. Es como si la sangre se presionara exageradamente. Son emociones no satisfechas que hacen que la sangre se mueva en pos de una dificultad, de un manejo de vida agradable. El libro de Lucas 13, 10, 12 enseña que Jesús en una sinagoga, en el día del reposo, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Este pasaje nos está ratificando lo que estoy hablando de estas enfermedades, que muchas enfermedades también pueden aparecer debido a esos espíritus que se han atraído en nuestra vida por nuestros entornos. Dios no puede ser tentado de lo malo, ni tienta a nadie. Por ende, las enfermedades no salen de Dios, pero Él sí se apoya en ellas para que haga la persona en alto de escucharlo, de acercarse a Él, de enseñar la corrección y que se pueda manifestar su inmenso poder. Hay que revisar la clave para sanar esas heridas de la infancia y transformar ese dolor en un aprendizaje. Y el primer paso es la sanidad. Y esa sanidad debe ser en nuestros padres para ayudar a los hijos. Se debe hacer el afrontar y aceptar qué se siente en lo que se vivió en la casa. Cada uno desde el vientre, sin omitir, para poder reconocer los sentimientos y poder exteriorizarlos, ya sea mediante llorar, dolerse, enojarse, resistirse. Pero dese el permiso de esas etapas de quemar
desagradables y tener en la mente que serán temporales. Ya que el ser humano está programado para huir del dolor y del miedo, lo cual no lo fortalece, sino que lo debilita, las emociones y los sentimientos te perseguirán y nunca procesarás una sanidad emocional. ¿Qué es lo que no debes de admitir en tu vida? El que no dejes de reconocer y afrontar en el momento que pasen las cosas. El vivir y dolerse, el entristecerse y sentir rencor o impotencia o lo que sientas, ya que nuestras emociones son como aquel caballo donde batallas son la fuerza en nuestra mente. Es ese caballo de potencia en el que vas, gústenos o no nos guste. Pero nuestra mente es el jinete más fuerte que el caballo maneja inteligentemente. Un animal como el caballo lo quieres contener y tiene aquellos frenos que llama cabestros, que reprime al caballo, pero tarde o temprano, si lo sueltas de un golpe, esto pasa cuando quieres omitir, huir de guardar el secreto. Cuando lo sueltas, alcanza a tener una herramienta fuerte que no lo va a parar. El permitir fluir en esa sanidad interior para que nos domine y entrar en una crisis depresiva por no aceptar vivirlas. Es desaforado, sin control. Pero si las vives, bajará la intensidad cuando lo haces en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu de Dios, en confesión. Pues Él con gemidos indecibles ante el Padre, allí en lo secreto del cuarto, nos dará y le dará a Él a conocer lo que queremos decir. Así es una forma más clara de comprender y aceptar lo que vives en tu vida pasada y presente y futura para poder prepararte a la futura. En el libro de Juan 11:1-4 dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Se refería a Lázaro. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No es que Dios no nos ame, Él amaba a Lázaro. Sabía que la única mujer que había hecho lo del frasco o el perfume de alabastro estaba allí, María. ¿Cómo no iba a querer a alguien que lo había glorificado como era? ¿Cómo no iba a querer a aquel que lo llamaban su hermano Lázaro? Entonces, ¿por qué permitir esa enfermedad si no fuera para mostrar su gran poder y gloria a través de él? Cuando estás molesto, existen dos clases de personas. Estás molesto por muchas cosas que han pasado en tu vida. Y la primera es que existen dos tipos de personas.
una que te escucha, te deja desahogar, pero se calla en el momento de opinar lo que hablaste. Prefiere no comentar nada antes ante tu enojo. Y el resultado tuyo es que seguirás enojado. La segunda persona no te escucha, te ignora, no te da la cara. El resultado, el enojo sigue ahondando en tu herida. Estas dos nos dan una enseñanza en donde se podía Dios no haber escuchado el llamado de las hermanas de Lázaro, como hubiera podido omitirlo, porque eran personas preparadas, maduras espirituales ya. Pero el Señor prefiere escucharte y no ignorar. No da la cara al resultado de tu enojo, ni quiere que ahondes en heridas. Quiere simplemente que revises el problema que te causa esa herida. ¿Cuánto hace? ¿Cómo está en el presente? Porque es el presente que lo tiene que resolver para sacar el malestar del pasado y determinar un alto. Lázaro había enfermado. Pudo haberse enfermado en el tiempo que Jesús lo conoció, en la niñez. Pero fue ya en un momento donde Jesús se había apartado y había estado haciendo otras cosas de su ministerio. Tal vez un ejemplo del maltrato matrimonial. Por mucho tiempo se ha hablado de que la mujer debe ser sujeta a su marido. Pero ¿cuál tipo de sujeción debe ser al hombre? Y que la mujer debe sujetarse. Pero la condición para Dios de amor no es ir en contra de lo escrito en la Biblia, de una sujeción de acuerdo a un hombre sacerdotalmente ejemplo para Dios, para su casa, para la iglesia, para todo. Ahí la mujer puede sujetarse con sabiduría, apoyada como idoneidad en la verdad de lo que es ese hombre en Cristo. Porque nadie puede ser entendido en conductas contrarias a la Biblia, pues nadie que maltrata su propia costilla, de donde fue sacada la mujer, puede sentir un dolor inmenso. Es por eso que actualmente se han incrementado las cifras de feminicidio, por el concepto errado que la mujer tiene que aguantarse golpes, lesiones, y como dicen muchos, que es un trato de Dios. Espiritualmente hablando, la mujer es ese vaso frágil para Dios. Es la ayuda idónea del hombre. Y tienen que ser edificadas en el amor de Dios. Poner en alto el nombre de Dios a través del amor filial, el amor en yugo igual. Los errores emocionales y las malas conductas que causan dolor es la motivación del valor como hijo de Dios Altísimo, que no te pueden obligar a actuar y luchar de una manera en donde eres pisoteado o pisoteada.
de aceptar lo malo, y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. El soportar en silencio desde la infancia se ha comprobado que la depresión se vuelve severa, causando la muerte a destiempos que no tenía visto Dios. Da una conciencia que nos acusa de lo malo. Me duelo de lo malo, en el cual las personas maduran espiritualmente deben de recibir cambios sanadores para que asimismo ese consejo divino después les venga y permita que haya personas que esos consejos sanadores haga que se defiendan para poner límites ante esos traumas ocasionados por un estilo de vida así. No importa el tiempo de Dios, Dios tiene el control de todo. Y si en su divina providencia está el que ese hogar vuelva a unirse ya bajo una sanidad espiritual de los dos, Él lo hará. Pues Eclesiastés 3:1-14 dice: todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo, en un momento. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Vamos a ver que Juan 9:1-3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó en esto? ¿Sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El deseo de Dios no es que naciera ciego. No es que el niño haya pecado siendo una criatura inocente, o sus padres por generación. A veces la enfermedad está allí como una concupiscencia arraigada en la persona, que la hace enceguecerse como un hombre que maltrata a una mujer o viceversa. Para que se pueda evidenciar esas grandes cosas y maravillosas que Él puede hacer en estas actitudes de cada persona, en las tuyas como pareja o como persona, que tienen que tener un límite, pero las heridas aumentarán si están ahí sin poderse reconstruir o restaurar cada uno, ni lastimar a los hijos en el interior. Pues vas a ser una persona fuerte que puedes diferenciar el antiguo hombre del nuevo hombre en Cristo. Él nos trata en serie desde la infancia para que no se perpetúe el problema de heridas, de no sanar el pasado. Unos de antemano, dice la palabra, son llamados y al final reciben a Cristo. Otros, después de recibir a Cristo, les son sanadas esas acciones al presente. De lo contrario, seguiríamos atrapados en una situación que no tiene reversa. La condición del corazón, ¿quién la conocerá? Solo Dios. Jeremías 17:10 nos dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras.
Entendamos que solo Dios, que nosotros podemos engañar al hombre, podemos aparentar, pero a Dios no se puede engañar. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Solo Dios puede hacer que el espíritu en total libertad, después de un llanto, de una entrega de nuestras vidas, pueda perdonar nuestros pecados y sanar todo aquello que ha venido de tiempo atrás. En adelante esta situación en nuestro entorno lo llevemos en nuestras cargas, en nuestras fuerzas, esas intenciones que se demuestran en las acciones nos harán mostrar que existe un hueco del pasado por el efecto de las reacciones al presente, para no ocultarlas y dar soluciones antes de enfocarnos con lo que nos resta en llegar a la meta divina. El Señor nos pide reflexionar cada noche, que revisemos si hay algo que hiera todavía y que haya una falta de perdón en nuestras ofensas y otras cosas que podamos sentir hacia situaciones, entornos o personas. También las perdona, convirtiendo esas heridas en un oro puro y refinado. Tenemos que entender que hay cosas que no se pueden cambiar en las personas, porque Dios, si la persona no quiere venir, Él dio un libre albedrío. Pero sí puedes orar para que Dios comience a obrar a través del Espíritu en ella. Y que tú puedas también liberarte de quitar esa culpa que sientes y ser ministrado por el Señor en una sanidad. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme el propósito son llamados. Pero una mujer, un hombre son llamados. Y claramente lo vemos en Lucas 8:43-44, cuando dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esa mujer simplemente había encontrado que nada podía parar ese flujo de sangre desde hacía 12 años. Y que todo lo que había presentado en recursos médicos no había podido curarla. Pero ella, esperanza contra esperanza, tuvo un punto de quiebre en su vida. Tan solo tocar el manto y tener fe que detendría el flujo de sangre. En el momento justo, cuando ella había tenido esa esperanza y esa esperanza la había traído a la fe, le hizo volver la mirada a Cristo y acercarse y tocarle para hacer un milagro. Un ejemplo claro al transcurrir tu vida en la primaria y en la secundaria es cuando haces las pruebas del IFEX.
Es un punto difícil, un momento que te va a enseñar a que sales algo bueno o que simplemente te paras tu vida porque no lo pasaste. Pero a pesar de ello, tú tuviste la experiencia. Y eso es lo que el Señor quería de esta mujer, que tuviera esa experiencia para que el carbón solo se transformara en diamante por medio de un calor enorme y una presión impresionante, valga la redundancia. De estos ejemplos salen personas capacitadas, edificadas por una experiencia en tribulaciones, con el mismo grado de dolor, maltrato, violencia, desde la niñez, que entendieron lo incomprensible en una falta carente de amor, pero lo comprensible de lo vivido en el aprendizaje edificador que Cristo les dio, hasta el punto de no importarle haber vivido con esos errores. Por los padres, por su entorno, su estilo de vida, la crítica de los hijos hace que cometan en su mente el pecado de los ancestros y se repita una y otra vez la misma situación, ayudando que haya una atadura mayor con una formación incorrecta de manejo en diferentes aspectos y áreas de su vida, etapas y roles presentes. Por no desechar el dolor de lo aprendido en el hogar. Ese batallar en la mente es un campo de acción enorme con una cuerda floja en la que siempre estará presto a caer. Que si permite que las cosas sean igual a como se vivieron en su casa, peor o mejor, no debe ser por la falta de rendición en Cristo. Un estudiante que quiere cambiar su estilo de vida en el futuro, se queman las pestañas pasando por muchas cosas. Es una nueva posición que entendió. Es lo que Dios nos está pidiendo, ser en identidad ante el Padre, un linaje nuevo en Cristo. Esa es la formación que Él quiere que nosotros tengamos en personalidad, carácter, templanza y madurez hasta el punto significativo de no justificar mis actos malos, sino justificar mis actos en medio de la redención de Dios. Si comenzamos a orar cuidando a estas mismas personas que nos hicieron daño en un tiempo de oración, dice el Señor que donde abunda el pecado, abundará la gracia. No quiere decir esto, que cambiar es persistir en que esa persona debe hacerle daño. Debemos entender el potencial que Dios nos ha dado al constituirnos como hijos suyos, sin utilizar métodos, palabras, acciones carnales que nos han hecho daño, que le ha hecho daño a la humanidad utilizando en contra de otros. No es justificarlo en su agresividad ni tampoco destruirlo, pues eso no sería amar al prójimo. En las generaciones se presentan extremos exagerados, como repetir patrones de conductas en que terminan haciendo o muy estrictos o exagerados, permisivos. Tenemos que tener un punto de equilibrio, pues debemos recordar que el pecado
es omisión. La omisión, dice el Señor, que todo aquel que tiene, ve a hacer algo malo y no lo dice, le es omisión, le es pecado contado como pecado. No puedes permitirte tomar un camino de silencio, de indiferencia, que su final sea el mismo, porque el actuar sin entender es de personas que solo mantienen con razonamientos. Que el ejercicio en esa persona en el momento de educar cae en el mismo método de equivocación y de obstinación. Pero cuando con humildad aceptas las cosas, será más fácil perdonar. Ese perdón solo beneficia únicamente y exclusivamente a ti y permitirá que se prolongue por tus generaciones, por tus hijos, y que ese ejemplo comience en casa, haga aproximarse ante Dios, quien no te ha hecho daño, sino te ha hecho el bien, pero siempre ejecutando el poder por la obra de mantenerse fortalecido cada día en el poder de su palabra, firme, aún si estuvieres en la distancia y si estuvieres ante situaciones y decisiones difíciles que no te dejaran consultar con Él, para que no se repitan y recaigas en el mismo hoyo que muchos han caído y que están convirtiéndose en ser objeto ante entornos vividos repetitivamente, o hoyos que por no convertirse en ellos, dice la palabra de Dios, conviertas en ellos a ti y no tú a ellos, termines convirtiéndote nuevamente en ellos. Eso es no dificultar el aprendizaje, pero te dará límites de examinar los recursos que impidieron la educación tuya en lo espiritual, la falta de economía, la falta de fe, la falta de un padre, tantas circunstancias para que pudiera ser una persona de bien. Lucas 1, 19, 20 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplieron. Este es otro tipo de enfermedad que es traída por Dios, por la incredulidad. La enfermedad de Zacarías fue permitida por Dios por su incredulidad. El ángel Gabriel le dijo que la esterilidad de su esposa Isabel se iba a quitar y le dio palabra, y tendría un hijo llamado Juan. Ante esta incredulidad para corrección y amonestación, el Señor tuvo que ubicar a Zacarías en un escenario en donde tuviera que quedar mudo y no poder contar muchas cosas que podría entender en el silencio de su boca. Es como cuando el caballo le pone freno con el cabestro. El caballo no puede hacer nada, solo cerrar la boca. La autosanación es la parte en donde se saca toda la raíz y entender que sin fe es imposible agradar a Dios, que hay que creer y no ser incrédulos. Esa autosanación es en medio del silencio, para que entiendas que su esplendor, el perdón del Padre, el haber dado un Hijo en redención por nosotros, supera la mente y el corazón de Dios.
ese plan divino de entregarnos su Hijo como nosotros no lo haríamos de entregar nuestros hijos ante situaciones difíciles. Sería un plan, un propósito de salvación para las almas. La palabra de Dios dice a veces que la mujer se salvará al concebir. Y en ese momento podemos ver un escenario de una mujer de pronto mayor ya de edad, en donde era difícil concebir, era estéril. Es un escenario que no era fácil creerle, pero tampoco es imposible. Vendrán retos, esfuerzos de madurar y superar los errores personales. La capacidad, el interés para lograrlos sin dudarlo. Judas en el 1:13 dice: no sean como la onda del mar, turbulenta que arroja a la playa las espumas de sus suciedades vergonzosas. Son como estrellas errantes a las que solo les espera las más densas y eternas oscuridad. Está diciendo el Señor que de ti depende el creer o no creer. Que esas turbulentas espumas sucias, vergonzosas que tienes, pueden ser estrellas errantes que van a traer densa oscuridad. Hay un dicho que dice: el que quiere azul celeste, que le cueste. Y Zacarías fue una parte de esto. Le costó estar en silencio. Pero era con un propósito de sanarse para tener fe y creer. 2 Corintios 17, 7, 9 dice: y luego leeremos también Gálatas 4:13 que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. 12:8. Respecto al local, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. A veces esa enfermedad es puesta como un aguijón. La interpretación es acerca de que Pablo en su carne, en su cuerpo, era una enfermedad. La razón que Dios le permitió ese aguijón era porque recibía revelaciones divinas. Era usado por Dios para que le produjera el no tener la tendencia a enorgullecerse y envanecerse como si lo hubiera hecho él. Dios permite que estos aguijones no lo dejen exaltar desmedidamente en muchas ocasiones y en muchas cosas. Dios permite estas enfermedades para que permanezcamos a sus pies puestos sobre la tierra, pero reconociendo que nuestra dependencia total es en Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Qué tiene que ver todas estas consecuencias de la enfermedad? Que ellas vienen a veces hasta en momentos de una ausencia de una figura paterna. Como lo dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. ¿Cuál espíritu se refiere? Al del Padre de la tierra, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, del Padre del cielo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando Dios te llama a Él,
te quita toda esclavitud humana. Y existen casos diferentes de paternidad humana, pero ninguno de ellos que no debe dejarse de aplicar de acuerdo al Padre del cielo. Es por eso que el no tener una identidad definida en Cristo hace que muchos padres erren en ser realmente de ejemplo. Es una práctica que no suministra el ser humano en un contexto bíblico. Y cuando fallece el padre y hay un padrastro, cuando no es un padre que ha sido biológico, con sentido de pertenencia, no lo va a ser un padrastro. Solo puede experimentar una práctica de lo que suministra en ese entorno familiar. Por eso está el dicho que dice que padre no es el que lo concibe, sino que el que lo educa. Y a veces llega a ser, en unos casos, bueno ese padrastro y en otras ocasiones no. A veces se ubica al abuelo, al tío, al hermano mayor o a un novio de la mamá. Lo importante de esto es que se busque personas saludables que transmitan una identidad correcta y una buena que les sea dada de su hogar, pero con compromiso, reverencia de un temor santo de esta adopción de estos hijos que hace como padrastro, que no deben de tener complicaciones y que esa figura masculina va aliada al rol de Dios para allí saber que el mejor ejemplo como padrastro es comenzar con el respeto por ese hijo o hija que no es de él. De lo contrario, se tendrá complicaciones cada momento del crecimiento de estos hijos, de la guianza paterna errada, con heridas profundas al paso de los años, más si son ejercidas ese puesto de padrastro desde la niñez hasta la vida adulta. Pero cuando es positivo, sin carencias, pero una buena relación de él con la madre, ayudará a dar vislumbres de una buena paternidad que fortalecerá saludablemente los vínculos de estos niños con el amor del Padre de los cielos. Porque se da en un respeto, en un amor, en una humillación y humildad por esos hijos que fueron dejados, abandonados, o como haya sido, por ese padre. Basado en principios y valores cristianos y con el firme convicción de modelar como sacerdote de Dios. El libro de Gálatas 4:13 nos dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Fue a causa de una enfermedad que el apóstol Pablo llegó a Galacia y predicó el Evangelio. Y allí muchos terminaron creyendo. A veces, esas situaciones que causan una condición de enfermedad en el cuerpo nos hacen que en medio de ese fallecimiento humano, en el transcurrir de su niñez, los hijos desde el vientre, niños, jóvenes o en edad adulta, vienen a vivir situaciones que los volvió vulnerables por un vínculo abrupto.
Ese vínculo abrupto ocasionó una enfermedad en su cuerpo, la separación, el fallecer el padre o la madre. Y ella decide, o él decide, no llenar ese vacío con nadie más, sino con el Padre de los cielos. Para esa mujer que ha decidido eso, tiene que tener recursos que proporcione a sus hijos esas buenas enseñanzas y recuerdos sanos que le ayuden a afianzarse y superar esos vínculos con el Padre del cielo y poder llenar ese vacío. Es tener la similitud, es buscar dar enseñanzas con similitud de lo que hizo el Padre de la tierra en referencia a lo que exige el Padre del cielo para con los hijos. Cuando las variantes no son sanas, que tuvieron muchos problemas, conflictos de pareja, puede afectar el desarrollo y el desempeño frecuente en el rol a los hijos, en el rol como hombre, como mujer, como novio, como pareja, como padre y en el aspecto matrimonial. Los recuerdos en esa mente van trazando un batallar al futuro, porque vieron una figura paterna física, pero con una actitud maltratadora, llena de maltratadora de palabra, y con una actitud total de omisión del verdadero rol que el Padre desea que tenga como Padre de la tierra. ¿Y qué decir cuando el padre se ausenta y se separa? Esto hará que mediante las relaciones de divorcio y ausencia haga que los hijos generen en sus vidas relaciones con personas adultas sentimentalmente y sexualmente para encontrar ese afecto paterno que no concluyó a buen término y que no los permitió dejar que en la última formación, cuando ya encuentran pareja y quieren casarse e independizarse, puedan hacerlo de forma correcta. O personas que experimentan diversas relaciones inestables para no negarse a sentir el verdadero amor. Estas variantes muestran que no necesariamente para ellos como hijos necesitarán un vínculo de amor. Simplemente una compañía, un reemplazo porque no está la figura en la casa, para asignar esa posición buscando vivirla, que no es una figura paterna, pero vivirla como si fuera una figura paterna, para tener un signo de amor bastante amplio con la suerte de que sea posiblemente saludable o insano totalmente. En esas distancias cronológicas de edades, como podemos ver, el ser humano siempre ha querido llenar esos vacíos humanos de la forma más incorrecta, pero siempre bajo patrones humanos, no divinos, y caen en una total dependencia que le haga seguir pautas en su estado emocional y establecer bajos circunstancias que son impuestas y establecidas bajo parámetros humanos, cayendo en trampas con personas recorridas, experimentadas, que las doblega en error por buscar una figura paterna y las esclaviza absolutamente en una sumisión y en una omisión por no conocer la verdad de la identidad que le faltaba a esa persona de padre. Y se convierte en un hábito y una costumbre y una rutina entre pareja para vivir, y una dependencia que lo hace desinhibir,
que genera más problemas al querer omitir realmente el profundo daño que hay en su corazón. Y trae a su estado actual como hijo, como padre, unos traumas de vida que van a ser cadenas de cadenas continuas de generación en generación. Cuando a diario buscas interactuar con parejas de sexo opuesto, amores que fueron referentes especiales grandes en casa, vistas en abuelo y en padre y hermanos temerosos de Dios, esto sí va a generar un mejor rol de padre, aliado a la paternidad e identidad en Cristo, en el Padre Dios. Y es allí donde nosotros hablamos que estos roles a veces hacen que sean esas enfermedades del cuerpo que nos hacen que esas enfermedades nos fuercen a ser la firme certeza y ancla de cambiar el rumbo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el servicio a Dios, el educarnos a través de su palabra, el orar, tener comunión. Allí en ese diario vivir podemos ir encontrando que se va quitando esa enfermedad. Job 2:4-10 dijo: Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado de mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel toca, lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso, su carne, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás ante la presencia de Jehová y fue y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y el mal? No, lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. No permitió que Dios le trajera una terrible enfermedad más allá de esa sarna. Dios lo hizo con el siguiente propósito, en donde tú tienes que mirar tu entorno, con cuál es esa figura paterna. Job era un hombre íntegro, y cuando dice íntegro era que era íntegro como hombre, como padre, como esposo, como sacerdote y ante los de la iglesia, o su testimonio ante aquellos para que no cayeran en descrédito. Y confirma que esa integridad la tenía tan arraigada que el enemigo le decía a Dios: tiéntalo para ver si esa integridad es superficial o es del corazón, del ornato del corazón.
Lo rodearon amigos y familiares. Y hicieron promoverlo a mayor conocimiento y dio a través de la experiencia vivida en la infancia puede generar ante un buen consejo o un mal consejo un traumatismo, ejemplo ante la tentación del maltrato físico, verbal o psicológico. Ante tener una persona que te forma cadenas de continuidad, de actitudes generacionales como las relaciones con personas mayores y creyendo que va a existir un soporte de vida como pareja. Pero aquí no podemos ver a una mujer que no va a ser resistente de hablar mal de las cosas de Dios. Esa mujer que estaba dando una imagen prolongada tal vez a sus hijos para que tuviera efectos secundarios a futuro, porque no tenía un miedo reverente ante Dios. Ante dichas relaciones insanas que se reemplazan por relaciones que solo interactúan bajo experimentos de vidas y amores que no son temerosos, que los hacen fracasar ante ciertas circunstancias de enfermedad, que no examinan lo divino que puede estar pasando ahí, sino que sopesan poniendo lo divino por debajo y lo externo por encima. Como padre o como esposo se puede vislumbrar que no hay faltantes de esa figura paterna con Dios para haberla representado en la tierra Jod. Pero sí vienen a haber una serie de circunstancias o consecuencias que esa identidad tal vez no estaba clara en su esposa ni en sus hijos. Porque recordemos que Jod siempre iba y oraba cuando los hijos no estaban en la casa, por si llegaban a pecar. Y él no tenía vacíos de paternidad. Era un diseño en su mente, a la mente de Cristo, sin permitirle a lo malo detenerse, negándose totalmente a los defectos que pueden salir durante la convivencia con los demás y omitiendo en este caso palabras, acciones que dañaran su relación con Dios. Y que hubo un propósito de unidad, uno solo en Cristo. No dos tipos de ocasiones diferentes colocadas ante Dios. Porque allí para Jod era claro el ser cristocéntrico en su hogar para afirmar, establecer, fortalecer una familia ministerial. Como creación de Dios, el hombre ha dejado de respaldar su estilo de vida, fortaleciéndose a hacer que Dios sea cristocéntrico en su hogar. El llegar a ser hijos de Dios con una idea clara de hombría, de masculinidad, de un diseño a la imagen y semejanza de Dios creada por su mano, pero que se presenta a veces en un exceso de manipulación bíblica que no da un trasfondo de cómo deben ser realmente los hogares en Dios, haciendo que muchas parejas al cabo de sus generaciones cometan una tras otra una maldición por ser desobedientes, por falta de conocimiento e instrucción de la palabra de Dios, en donde piensan que una mujer se debe someter o sujetar a un maltrato físico, verbal o psicológico, y que tienen la falencia grande de una omisión ante el pueblo, en donde muchos consejeros
Les falta el discernimiento para diferenciar el bien y el mal. Y permiten que a veces vengan personas con una apariencia fingida en sus hogares, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y rechazando el señorío del Señor con las instrucciones claras de una información veraz y eficaz a lo largo de la Biblia con respecto a lo que Dios opina sobre la violencia, cualquier tipo de violencia, procedida de una instrucción divina, espiritual, a través de herramientas que no se deben descuidar en ningún momento. Que la información individual que Dios da a cada persona, haya sido como haya sido su educación en su casa, el verdadero concepto no debe ser el yugo desigual. Y el permitir que hablemos de yugo desigual, pero estemos dando un consejo supuestamente divino, diciendo que se debe maltratar a la mujer. Pues es claro que el Señor quiere que el sacerdote cumpla los requisitos como obispo para que la mujer se aprenda a sujetar a lo bueno y los dos sean apoyo mutuo y la mujer pueda llegar a ser a esa mujer sabia y diligente para ese hombre. Esas consecuencias fatales retroceden los caminos para los cuales Dios hace parejas, hijos y hijas, con un llamado, un propósito hacia otros. Dictaminar a la ligera un tipo de matrimonio concentrado en la mundanalidad es un retroceso exponencial que permite una vida faltante de Cristo ante la sociedad. Segunda de Corintios 11:29 dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El Señor habla del tropiezo que se le pone al dar un consejo que no es procedente del Espíritu. Las enfermedades llegan. Por eso, la palabra de Dios dice que el que come indignamente de la Santa Cena, juicio come y bebe. Es una condición de una enfermedad. Dios permite, pero para que tengas en cuenta qué vas a involucrar, qué te involucra en esa enfermedad. Y que si se involucra y ya está esa enfermedad, debes de permitirte entender que es con un propósito divino. Tal vez acerca de unir, estimular a familias, poner claridad ante las cosas de Dios y saber quién es el mayor ante nuestras vidas, sin pensar en nosotros mismos como redentores o aquellos que solucionan todo, que somos toderos y que sufren del otro lado otras personas por aquello que no queremos autoevaluarnos. Nos aferramos a la negatividad de que estamos causando dolor, tristeza y aflicción, que le están produciendo o que se está haciendo producir enfermedad, que nublan tus ojos como familia y sin tener fe va a terminar matando y destruyendo sin propósitos.
¿Qué esperamos de esta enseñanza en estos 7 ejemplos? Debes de examinar y hallar similitud con el caso de cada uno de estos ejemplos. Pues quien siempre tiene la última palabra sobre la enfermedad es Dios. Durante el transcurso de tu niñez, desde el vientre de tu madre, Él examina y hallará en el caso de cada uno expuesto como libros abiertos ante Dios, y tiene la última palabra para actuar conforme Él vea conveniente de ser en estas circunstancias y comunicar a otros en servicio de esa persona enferma, ya sea física, espiritual, emocional, sentimental, como sea. Es importante para esto la identidad en Cristo para poder avanzar. Y tenemos aquí en estas familias de cada uno circunstancias que no nos han permitido entender la identidad en Cristo para que no venga la enfermedad. Porque como dice Isaías 54, 6, 7, Él siempre nos va a comprender, porque como a mujer abandonada, afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de juventud que es repudiada, dice Dios. Reconocer que somos ese hombre y esa mujer, que la condición cualquiera que sea en tu vida, viuda, abandonada, sin esposo, Él te llama su esposo, su esposa, la iglesia es su esposa. Y que estos tiempos postreros hace que la firme confianza de lograr esa identidad en Cristo como Padre de los cielos dará un fruto de buen ejemplo hacia los hijos venideros. Con la alianza del Altísimo a través del Espíritu Santo, para que ya no se le dé cabida a ese vacío paternal en generaciones anti-inmovilizadas por temores desde el vientre de la madre hasta la edad adulta. Frustraciones en ambos sentidos y destinos de la vida, como padres o esposos, siendo congruentes y sinceros para tomar el camino que conduce a la verdad y nos hará libre, porque hablarás consigo mismo ante la presencia de Dios, sin omitir ni aparentar lo que realmente no está pasando en tu vida. Porque tus actos llevarán a una acción para llevar a una vida adecuada, con propósito, en Cristo, en el plan divino. Y así el enemigo te saque, pedirle a Dios que te encamine nuevamente y que te enseñe y te dé una amplia instrucción. Vamos a hacer una oración final con un acto profético de sanidad. La Biblia les dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero así como hay una oración eficaz que puede tener resultados de sanidad en el enfermo, también hay oraciones ineficaces que no quita la duda. Vamos a pedirle en este momento al Señor que haga primero un acto en nuestros corazones para creer con fe. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a ti a una oración eficaz. En lo poco que hemos sido justos o en lo mucho,
pedimos a ti, Padre, que quites toda duda que nos entristezca, aflija el corazón de nosotros como hombres. Ayúdanos a estar ahora como hijos tuyos y podernos alinear, no a un dolor físico, sino una aflicción que está siendo tratada por ti, oh Padre, en medio de la enfermedad. Que quites toda indiferencia ante el dolor y el sufrimiento del que está enfermo. Como en todo, también las enfermedades nos dan una salida, como tu palabra lo dice. Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Señor, nos ponemos delante de ti aquellos que estamos con dolencias diversas, así sean físicas, emocionales o espirituales. Y como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti podemos confiar que nos prestas total atención. Acudimos a ti primero como el médico de los médicos, el sanador de sanadores, aquel hombre que fue a la cruz y que en medio de esa crucifixión, por tus llagas fuimos sanados. El farmacéuta de los farmacéutas, pues tu palabra dice en Santiago 5:14 y 16, que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por el enfermo, únjanlo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe lo salvará. Señor, hoy ponemos delante de ti a todos aquellos que tienen diversas dolencias. Señor, levántalos, y si hubiere cometido pecados en esta hora, hazlos que sean perdonados, confesados en esta hora por ellos, y que toda ofensa que se ha cometido unos a otros, oremos unos por los otros para que seamos sanos. Esa es la oración eficaz que puede mucho. Mas te pedimos que el acto profético que se va a hacer ahora, allí en las casas, que así como tú dices en tu palabra, los ancianos de la iglesia oren por el enfermo, vamos a ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Y la voluntad de Dios dentro de su pueblo es que estemos dispuestos a orar por este enfermo que ya ungimos, que se cumpla con fe en el nombre de Jesús la oración que vamos a hacer, Señor. Usamos este aceite para ungir al enfermo, sabiendo que es posible que este símbolo es la acción del Espíritu Santo sobre él. Es la oración que se hace con fe la que servirá para que sane el enfermo. Como lo dice el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo. Confesamos la oración de fe, Señor. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, creo en ti, creo que moriste en la cruz y que por tu sangre me libraste de los pecados. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Cristo Jesús, haz que tu Santo Espíritu me guíe en el peregrinar en la tierra para hacer acto de tu salvación en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú puedes levantar al enfermo porque tú conoces por qué condición está así. Señor, si en este instante ha cometido pecados, le sean perdonados.
pues ya los ha confesado en su mente. Y pedimos no dudando nada, porque el que duda es semejante, como tú dices, a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No podemos pensar que si hacemos tal cosa, recibiremos alguna cosa de ti de sanidad. La oración por sanidad debe fluir de una vida de fe, y esta vida de fe te la entregamos, Señor. Al igual, creemos a tus promesas y a tus palabras. Para orar con fe es necesario, Señor, que no dejemos de leer la palabra de Dios, escucharla en todo tiempo, en todo lugar. Tú nos recuerdas en ellas las promesas y tu verdad. Ayúdanos a creer sin vacilar en la palabra de Dios y orar por sanidad en los enfermos. Pero para ello tenemos que tratar con el pecado que hay oculto en nosotros para poder orar en ellos. Si en este instante vamos a orar por ellos, tenemos que afrontar el pecado de nuestra vida, como dice Santiago 5:16 en la primera parte. Confesad vuestras ofensas unos a otros y oren unos por los otros para que seáis sanados. Debemos saber que el pecado es una barrera a las bendiciones de Dios, la sanidad, cualquiera que sea, física, espiritual, del alma, en el interior, externa. La oración eficaz debe proceder de un corazón limpio y libre de pecado, y pedimos que nos hagas libres del pecado. Y para la persona que estamos orando para afrontar el pecado, debemos de afrontar el pecado en nuestras vidas. Todo el que está enfermo está en pecado, pero no todas las veces el enfermo llega allí en su enfermedad por un pecado. Pero si no lo afrontamos, el pecado es difícil que llegue la sanidad. Tenemos que entender que el pecado es enemigo de Dios, enemigo de la salud y enemigo del gozo, de los frutos del Espíritu Santo y enemigo de la vida presente que nos tienes en Cristo. Al tratar con este pecado, trataremos con la causa, pues la enfermedad es muchas veces solo el efecto que tenemos que reconocer que haya consecuencia de nuestros actos. Pedimos perdón. Apártanos, Señor, en esta oración. Santifícanos y purifícanos. Lávanos más de nuestras maldades. La oración, como dice Santiago 5:16, eficaz del justo, puede mucho ahora responder. ¿En quién es la persona que está orando? Si es justa, si es obediente ante ti, si es una persona sabia, comprometida en el Señor Jesucristo, si el estilo de vida que lleva es en plena obediencia y plan divino tuyo. No somos perfectos, pero deseamos, anhelamos andar en esa obediencia, haciendo tu voluntad. Cuando alguien dice que ores por él, acaba de expresarnos que tiene confianza de que andamos como lo hemos dicho ahora en ti. Acaba de expresar y confiar que cree que tenemos una relación íntima contigo y profunda, oh Dios. Acaba de expresar que la confianza en cómo andas delante de Él, esa confianza está
en la capacidad de comunicar el problema de ellos a ti, Señor. Pues así como Jesús es intercesor ante nosotros, nosotros intercedemos ante el Padre con gemidos indecibles a través de tu Santo y Dulce Espíritu. Debemos de concluir este punto de enfermedad, que tenemos que pensar de nosotros lo siguiente: los llamaré a él o a ella porque oraba con fe. Su corazón es limpio y lleva una vida de obediencia. Creo que Dios le escuchará lo que pido, y esto es una gran responsabilidad. Permítenos en este momento asumirla. Seamos personas de fe, con un corazón limpio y una vida justa. Viviendo así, no te alcanzará ningún mal. Y no alcanzaremos imaginar cómo Dios nos usará. Damos gracias, Señor, y procedemos a orar por el enfermo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad